Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Me llamo Laura Méndez, tengo 29 años, y acababa de dar a luz a mi hija cuando la verdad más dolorosa de mi vida salió a la luz. El sudor aún corría por mi frente, la bata estaba empapada y mi cuerpo temblaba entre el agotamiento del parto y la emoción de tener a mi hija sobre el pecho, pero justo cuando creía que lo más difícil ya había pasado, la puerta de la habitación se abrió de golpe y entró mi padre con el ceño fruncido, ignorando al personal médico, a mi marido, a mi suegra, a todos. Llevaba un ramo de flores enormes, pero sus ojos no brillaban de alegría, brillaban de sospecha. Caminó derecho hacia mí, me miró con ternura primero, luego con una seriedad que heló la sangre en mis venas. Yo no entendía nada, apenas podía mantener los ojos abiertos, pero su voz cortó el aire como una navaja. Hija, ¿el dinero que envío es suficiente para ti? Fue como si la habitación se desmoronara en cámara lenta, como si el universo se partiera en dos justo en el momento más frágil de mi vida. Ahí, sin saberlo, estaba naciendo no solo una niña, sino también la verdad que enterraría mi matrimonio para siempre. El parto había sido difícil y yo solo quería descansar, ajena al caos que estaba a punto de desatarse. Tenía los párpados pesados, el cuerpo entumecido por la anestesia y los músculos agotados por horas de esfuerzo. Sentía un amor inmenso por mi hija, pero también una necesidad desesperada de cerrar los ojos y desaparecer un instante. No tenía idea de que, en las sombras de ese cuarto blanco, se cocía una traición que llevaba meses gestándose a mis espaldas. Mientras yo me aferraba a ese pequeño milagro, los rostros de quienes decían amarme comenzaban a endurecerse bajo el peso de una verdad inminente. Nadie me advirtió, nadie me preparó para lo que estaba a punto de romperse. Mi marido, Julián, llevaba días actuando extraño, casi evitando mirarme a los ojos. Desde que me ingresaron al hospital, su presencia era distante, forzada, como si cumplir con su rol de esposo le costara el alma o como si escondiera algo tan oscuro que no pudiera sostenerme la mirada. Cada vez que preguntaba por detalles del parto, el dinero o cualquier decisión, desviaba el tema con excusas, hablaba de cosas más importantes y luego se encerraba en el baño con el móvil. Pensé que eran nervios, miedo a ser padre, o simplemente agotamiento, pero ahora sé que era culpa. La culpa de quien sabe que ha cruzado una línea que no se puede desandar. Mi suegra, María del Carmen, parecía más nerviosa que de costumbre, siempre pegada a él. En lugar de estar a mi lado, acompañándome en ese momento tan íntimo, se mantenía cerca de Julián como una sombra, hablándole en susurros, vigilando sus gestos, pendiente de cada movimiento con una ansiedad apenas disimulada. Cada vez que entraba alguien en la habitación, su cuerpo se tensaba, como si esperara una mala noticia o temiera que se descubriera algo que había mantenido oculto demasiado tiempo. No me hablaba directamente, apenas me dedicaba miradas forzadas y palabras vacías que no alcanzaban a disimular el temblor de su voz. Era evidente que algo la atormentaba. A media mañana, la puerta de mi habitación se abrió y entró mi padre con un enorme ramo de flores. Su presencia llenó el cuarto de una energía distinta, poderosa, con ese aire de autoridad natural que siempre lo ha acompañado. Venía elegante, impecable, con un traje azul marino que contrastaba con la frialdad del hospital y una mirada penetrante que no dejaba espacio para las mentiras. Nadie se atrevió a decir una palabra, hasta la enfermera que me estaba revisando se retiró en silencio. Su aparición marcó un antes y un después. Yo no lo sabía todavía, pero mi padre no venía solo, venía con preguntas, con pruebas, y con un instinto que no suele fallar. Mi padre es un empresario muy conocido en Madrid, siempre elegante y directo. Lo he visto cerrar tratos millonarios con solo una frase y enfrentarse a ministros sin perder la calma, pero esa mañana traía una expresión diferente, mezcla de ternura y sospecha, como si le doliera lo que intuía. No era el hombre inflexible de los negocios, sino el padre protector que no soporta ver a su hija indefensa, rota, traicionada. Con una sola mirada escaneó la habitación, evaluando cada gesto, cada silencio. Sabía que algo no cuadraba, que su dinero no había llegado hasta mí. Y cuando lo entendió, no dudó en actuar. Me abrazó, me felicitó por la bebé, y cuando me vio cansada, me acarició la mejilla con ternura. Fue un gesto lleno de amor,
de esos que no necesitan palabras para consolar, y por un segundo, me sentí a salvo. No dijo nada sobre su sospecha, ni mencionó el dinero todavía, pero su silencio lo gritaba todo. Me miró a los ojos como cuando era niña y me caía de la bicicleta, como si supiera que iba a tener que volver a levantarme, una vez más, del dolor. Nadie se atrevía a interrumpir ese momento. Y sin embargo, la calma era solo la antesala de una tormenta. Después, miró a Julián con una expresión difícil de descifrar. No era ira, ni desprecio, sino algo más profundo, decepción. Como si ya supiera lo que estaba a punto de confirmar. Julián intentó mantener la compostura, pero su postura rígida, el sudor en la frente y la forma en que apretaba los dientes lo delataban. Mi padre no lo saludó, no le extendió la mano, solo lo observó en silencio, midiendo su nerviosismo con precisión quirúrgica. Fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse. Bastó una sola pregunta para derrumbar el castillo de mentiras. Entonces soltó la pregunta que cambió todo. Hija, ¿el dinero que envío, 50.000 euros al mes, es suficiente para ti? Su voz sonó clara, firme, y cada palabra cayó como un martillo en medio del silencio que se había formado. Yo lo miré sin entender, aturdida por la confusión, tratando de darle sentido a lo que acababa de oír. El aire se volvió espeso, la tensión creció como un incendio descontrolado, y sentí que algo se quebraba dentro de mí. Nadie se movía, nadie respiraba. Fue el inicio del fin. Yo fruncí el ceño y le dije, ¿qué dinero, papá? Mi voz salió débil, pero lo suficientemente clara como para que todos la escucharan. Lo vi fruncir el entrecejo, sorprendido, y luego su mirada se volvió aún más dura. Julián desvió la vista. María del Carmen bajó la cabeza. En ese instante entendí que había algo que me habían ocultado todo este tiempo. Algo grande. Algo imperdonable. El ambiente de la habitación se congeló de inmediato, como si el aire se hubiera detenido en los pulmones de todos los presentes. El llanto de mi hija fue lo único que rompió ese silencio tenso, pero ni siquiera su inocencia pudo aliviar el peso que acababa de caer sobre nosotros. Nadie se atrevía a hablar, a moverse, a explicar nada. Yo sentía como el desconcierto se mezclaba con una punzada de miedo que me atravesaba el pecho. Algo estaba muy mal, y todos lo sabían, menos yo. Mi padre giró lentamente la cabeza hacia Julián, que ya estaba pálido. Su rostro, antes tan seguro, se había transformado en una máscara de pánico apenas contenida, como si en cualquier momento fuera a desmoronarse. Intentó tragar saliva, pero le temblaba la mandíbula. Mis ojos iban de uno al otro sin poder creer lo que veía, dos hombres enfrentados, uno con la verdad en la mano, el otro con la culpa en la mirada. Y yo en medio, sin saber qué creer, ni a quién mirar. Mi suegra tragó saliva y se agarró a la cama para no perder el equilibrio, como si el peso de la revelación también la hubiese golpeado. Ya no había forma de disimular, ni gestos tranquilos ni frases de cortesía que encubrieran lo que se avecinaba. Su mano temblaba sobre el metal del respaldo, y aunque intentaba aparentar fortaleza, la culpa ya la había desnudado por completo. Se notaba que sabía todo desde el principio. Que había sido cómplice silenciosa de una traición que yo todavía no lograba dimensionar. Mi padre repitió la pregunta, esta vez más serio, ¿qué parte no entiende mi hija, el dinero o los 50.000? Su voz ya no tenía ternura, era puro hielo. Su mirada atravesó a Julián como un bisturí afilado, mientras mi corazón latía con fuerza, sin saber cómo reaccionar. Julián apretó los labios, sin atreverse a responder, pero ese silencio ya era una respuesta. Yo intentaba recordar cada conversación, cada mes de embarazo, cada gesto que hubiera podido advertirme, y no encontraba nada. Todo había sido cuidadosamente ocultado. Yo me sentía confundida y mareada, como si algo estuviera muy mal y yo no lo hubiera visto. El rostro de Julián, la actitud de mi suegra, el tono de voz de mi padre, todo se mezclaba con el agotamiento del parto y el vértigo de una revelación que apenas estaba comenzando. Intenté sentarme en la cama, pero las piernas no me respondían. Era como estar atrapada en una pesadilla que no entendía,
pero de la que ya no podía escapar. La herida todavía estaba abierta, y alguien acababa de arrojar sal sobre ella. Mi padre me explicó: desde que supe que estabas embarazada, hace 9 meses, deposito 50.000 euros al mes en vuestra cuenta conjunta para que no te falte nada. Cada palabra era una bofetada. Me costaba respirar, mi mente se resistía a procesar lo que acababa de escuchar. 9 meses, más de $500.000, ¿y yo sin saberlo? Lo miré sin poder hablar, mientras Julián se removía en el sitio como si el suelo comenzara a arderle bajo los pies. Algo dentro de mí se rompió para siempre en ese instante. Yo abrí los ojos, incrédula. Papá, nunca he visto ese dinero. No sabía si llorar o gritar, si abrazarle por protegerme o pedirle que se callara antes de destrozarme aún más. Él me miró con el dolor de quien acaba de confirmar su peor sospecha. Nadie en la habitación reaccionaba. Julián bajó la cabeza, mi suegra no levantaba la vista del suelo. La verdad empezaba a mostrar su rostro completo, y yo no estaba preparada para enfrentarlo. Mi padre frunció el ceño con fuerza. ¿Cómo que no? Deposito cada mes, puntualmente. Su voz temblaba de rabia contenida, como si no pudiera aceptar que alguien hubiera jugado así con su hija, con su dinero, con su confianza. Volvió a mirar a Julián, esta vez sin ocultar la furia. Nadie dijo nada, porque ya no había nada que decir. La verdad ya había salido a la luz. Solo quedaba ver hasta dónde llegaba la mentira. Julián dio un paso atrás y empezó a respirar agitadamente, como si buscara una salida que ya no existía. Su camisa estaba empapada, sus manos temblaban y sus ojos evitaban los míos, sabiendo que ya no había manera de sostener aquella farsa. Buscaba palabras que no llegaban, explicaciones que no tenía. Yo lo observaba desde la cama con el corazón en pedazos, preguntándome cómo había sido capaz. La traición tenía un rostro, y era el suyo. La enfermera que estaba en la sala salió discretamente, sintiendo la tensión como una ola que amenazaba con arrasarlo todo. Cerró la puerta sin decir una palabra, dejando a la familia enfrentada, sin testigos, sin filtros, sin máscaras. Nadie intentó detenerla. Tal vez ella también supo, en ese momento, que algo grave estaba ocurriendo. Algo que ya no se podía esconder, ni suavizar, ni posponer. Era el principio del fin. Mi padre pidió mi móvil y me dijo que abriría la aplicación del banco, decidido a confirmar lo que ya sospechaba desde el momento en que entró por esa puerta. Yo apenas podía moverme, agotada, aturdida, pero entendía que algo irreversible estaba ocurriendo. Extendí la mano con dificultad, buscando el teléfono en la mesilla, pero al tocarlo recordé algo que me heló el alma. No tenía la clave. Nunca la tuve. Siempre que necesitaba mirar algo, era Julián quien lo hacía por mí. Le respondí que no tenía acceso, que siempre que necesitaba revisar algo, Julián decía que ya lo había mirado él. Esa confesión pareció encender una alarma en mi padre, que me miró con incredulidad y rabia contenida. Él no entendía cómo yo había permitido semejante control, pero es que durante meses me hicieron creer que todo estaba en orden, que yo debía descansar, confiar, no preocuparme. Ahora veía que esa supuesta protección no era más que un cerco. Una jaula disfrazada de amor. El rostro de mi padre se endureció aún más, como si cada nuevo dato fuera una nueva puñalada directa a su orgullo y a su instinto de padre. Se levantó de la silla de golpe, incapaz de contener más la furia, y miró a Julián como si lo viera por primera vez. Ya no quedaban dudas, solo la necesidad de respuestas. El silencio de Julián era una confirmación más dolorosa que cualquier palabra. Yo lo observaba en shock, mientras mi mundo se deshacía sin remedio. Julián murmuró algo sobre privacidad financiera y organización familiar, pero su voz era débil, torpe, y sus palabras no tenían peso frente a los hechos. Intentaba defenderse con frases vagas, sin sentido, mientras su suegra lo observaba en silencio, como si ya supiera que la verdad era imposible de tapar. Mi padre no le dio tiempo a seguir balbuceando. Lo interrumpió con una fuerza que llenó la habitación de tensión. Ya no era un diálogo. Era un juicio.
Mi padre lo interrumpió. ¿Dónde está el dinero, Julián? La pregunta fue tan directa y tan seca que pareció cortar el aire. Julián retrocedió otro paso, buscando apoyo en su madre, que no reaccionaba, como si el miedo la hubiera paralizado. Yo sentí una punzada en el pecho, no por el dinero, sino por el nivel de traición. Habían jugado conmigo, con mi confianza, con mi embarazo, con mi futuro. La herida no era financiera. Era emocional. Y sangraba sin parar. Julián se aferró a su suegra, que sudaba frío y miraba al suelo, completamente derrotada. Ya no quedaban excusas, ni discursos, ni sonrisas hipócritas. Ella temblaba, como si en cualquier momento fuera a desmayarse, y Julián se escondía detrás de ella como un niño atrapado haciendo algo imperdonable. Me preguntaba cómo habían llegado tan lejos, cómo habían dormido tranquilos mientras me robaban mes a mes. Mi padre no les quitaba la vista de encima. La justicia estaba en camino. Mi padre exigió hablar con un supervisor del banco desde el hospital, sin esperar un minuto más. Llamó desde su propio móvil, con una seguridad que imponía respeto, y en menos de 5 minutos tenía a alguien del otro lado de la línea confirmando datos. Todo el cuarto guardaba silencio, mientras él hablaba con firmeza, pidiendo verificaciones urgentes, movimientos, fechas, cantidades. No había tiempo para paños tibios. Lo que se había hecho, se iba a descubrir, y esa llamada era solo el principio. Tras una verificación urgente, el banco confirmó que los depósitos se hacían cada mes sin falta. El dato cayó como una bomba. Nadie podía negarlo. Los registros eran claros, exactos, cada día 3, durante 9 meses, 50.000 euros ingresados puntualmente. Mi padre asintió sin sorpresa, como quien solo necesitaba la prueba de algo que ya sabía. Yo, en cambio, me sentí desplomarme internamente. Era cierto. Me lo habían quitado todo sin que yo siquiera me diera cuenta. Y también confirmó que Julián sacaba todo el dinero el mismo día del ingreso. En efectivo. Sin rastros. Sin justificación. Mi cuerpo entero se tensó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. No había posibilidad de malentendidos, ni de errores. Era un robo sistemático, frío, planeado. Y lo peor de todo, había ocurrido mientras yo preparaba el nacimiento de nuestra hija, creyendo que formábamos una familia. Era demasiado. Y apenas estábamos empezando. Yo sentí un golpe en el pecho, como si me hubieran vaciado por dentro. Todo en lo que había creído, toda la confianza, todas las promesas, se deshacían como papel mojado. Las manos me temblaban, pero no por debilidad física, sino por el dolor de descubrir que quien debía cuidarme, en realidad me había traicionado con cálculo. No podía entender cómo lo había permitido, cómo no vi las señales. Mi padre me miraba, y en sus ojos había algo más que rabia, había compasión. Y eso dolía aún más. Mi padre preguntó, ¿qué hacías con el dinero de mi hija?, sin levantar la voz, pero con una firmeza que dejaba claro que ya no había espacio para juegos. Julián tragó saliva, su mirada saltaba de un lado a otro buscando una vía de escape que no existía, y sus labios temblaban como si las mentiras se le hubieran quedado atascadas en la garganta. Yo sentía que cada palabra que saliera de su boca iba a doler, pero al mismo tiempo, necesitaba escucharla. Quería saber hasta dónde había llegado su traición, cuán profundo era el engaño. Él bajó los ojos, y empezó a hablar. Julián balbuceó que era para gastos necesarios, deudas, emergencias, intentando dar explicaciones vagas que no se sostenían ni por un segundo. Mi padre lo interrumpía con la mirada, impaciente, como si cada excusa fuera una nueva falta de respeto. Yo no podía creer lo que escuchaba, cómo alguien podía usar esa cantidad de dinero sin siquiera informarme, sin incluirme, como si fuera una espectadora pasiva de mi propia vida. Era como si todo el embarazo hubiera sido una pantalla para su beneficio personal. La rabia se mezclaba con una tristeza inmensa. Yo le grité, débil pero furiosa, ¿por qué no me dijiste nada?, y sentí como la voz me rompía por dentro al salir.
Era la primera vez que levantaba la voz desde que todo había comenzado, y en ese grito iba mi decepción, mi dolor, mi amor traicionado. Julián me miró como si no esperara ese estallido, como si aún creyera que podía manipular la situación. Pero ya no era la misma. Acababa de convertirme en madre, sí, pero también en una mujer despierta. Y ese despertar no tenía vuelta atrás. Mi suegra intervino diciendo que era mejor que yo no me estresara durante el embarazo, como si esa frase pudiera justificar 9 meses de engaños. Su tono era condescendiente, como si todavía pensara que estaba haciendo lo correcto, como si robarme fuera un acto de protección. Me hervía la sangre al escucharla. Esa mujer que me miraba a la cara cada día, que acariciaba mi vientre y me traía té, lo había hecho todo sabiendo que me ocultaban una verdad imperdonable. La hipocresía era lo que más dolía. Mi padre contestó, no estresarla o aprovecharse de ella, y esa pregunta dejó a todos en silencio. No era solo una acusación, era un veredicto. Julián y su madre sabían exactamente lo que hacían, lo habían planeado, lo habían ejecutado con precisión mientras yo creía vivir en una burbuja de amor. Yo lo miré, y por primera vez, ya no vi al hombre del que me enamoré, sino a un extraño. Un extraño capaz de robar a su propia familia mientras sostenía mi mano en las ecografías. Julián confesó que él controlaba el acceso a la banca móvil, para evitar confusiones, y eso fue la confirmación de que todo había sido deliberado. No era un error, no fue un malentendido, fue un mecanismo de control diseñado para que yo no pudiera ver, preguntar ni sospechar. Me quitó la información, la autonomía, la verdad. Durante meses, pensé que era un gesto de amor, de cuidado, y ahora entendía que era puro dominio. Todo lo que creí compartir, era suyo. Mi padre pidió que le mostraran la cuenta detallada, ya sin paciencia, con el rostro endurecido y la mirada de quien no va a dejar que esto quede impune. Julián vaciló, intentó buscar su móvil, pero no lo encontraba, y en ese momento su nerviosismo se volvió insoportable. Mi padre llamó a su abogado desde el pasillo del hospital, ordenando que se procediera a revisar todo con urgencia. Ya no era una conversación de familia. Era una investigación. Todo el dinero sacado en efectivo, sin rastro. Ni facturas, ni movimientos de compra, ni transferencias justificadas. Solo retiradas completas, precisas, como si cada euro tuviera destino antes de entrar en la cuenta. Mi cabeza daba vueltas. Pensaba en las veces que pedí dinero para algo pequeño y él decía que no alcanzaba, en las noches sin dormir preocupada por ahorrar para la bebé. Todo era una farsa. Una obra montada para que yo no supiera la verdad. Mi cabeza daba vueltas, sentía que toda mi vida se había construido sobre una mentira. No era solo el dinero. Era la confianza, el matrimonio, la familia. Era el hecho de haber compartido cama con alguien que me traicionaba mientras me decía que me amaba. Ya no podía distinguir qué parte de nuestra historia era real. Me dolía el pecho, me dolía el alma. Y lo peor era que acababa de traer una hija al mundo con él. Mi padre ordenó que Julián y su madre salieran inmediatamente de la habitación, con una autoridad tan contundente que nadie se atrevió a discutirlo. Julián quiso hablar, justificar, pero mi padre ya no lo miraba como yerno, sino como enemigo. Mi suegra intentó quedarse, pero bastó una mirada para hacerla retroceder. Yo no dije nada. Solo los observé marcharse sabiendo que algo se había roto para siempre. Y que, por fin, iba a empezar a sanar. Seguridad del hospital los acompañó hasta el pasillo, sin decir una palabra, con la frialdad profesional de quienes ya han visto dramas familiares demasiado parecidos. Julián no se resistió, pero su expresión era de rabia contenida, como si no pudiera aceptar haber perdido el control de la situación. María del Carmen iba detrás, cabizbaja, murmurando algo que nadie entendía, quizá una oración, quizá un insulto. Yo los vi alejarse sin sentir alivio, solo un vacío inmenso. Porque cuando la verdad estalla, no deja paz inmediata, deja ruinas. Yo rompí a llorar sin poder contenerme, no solo por lo que acababa de descubrir, sino por todo lo que se me cayó encima de golpe, la traición, la soledad, el miedo.
Lloré por los meses fingiendo felicidad, por las promesas rotas, por las caricias mentirosas. El llanto era incontrolable, visceral, como si mi cuerpo necesitara expulsar todo ese veneno. Mi hija dormía tranquila a mi lado, ajena a todo, y verla tan inocente me partía el alma. Porque yo quería darle un mundo seguro, y lo primero que tuvo fue una mentira. Mi padre me abrazó como cuando era pequeña y me prometió que aclararía todo, que no permitiría que nadie más me hiciera daño. Sentí su fuerza envolviéndome, dándome el sostén que me faltaba, y por primera vez desde el parto, pude respirar sin miedo. Él no me hizo preguntas, no me juzgó, solo estuvo ahí, firme, presente, como siempre. Y aunque el dolor seguía, saber que no estaba sola me devolvió una pequeña chispa de esperanza. Papá estaba conmigo, y eso era un comienzo. En el pasillo, Julián golpeaba la puerta pidiendo explicaciones, como si aún creyera tener derecho a una respuesta. Su voz sonaba desesperada, fuera de control, mezclando súplicas con reproches, como si él fuera la víctima. Escucharle me revolvía el estómago. Después de todo lo que hizo, ¿todavía exigía una conversación? Mi padre ordenó que no se le abriera. La puerta permaneció cerrada, como símbolo de algo que ya no volvería a abrirse nunca más. Mi suegra gritaba que mi padre siempre nos había humillado con su dinero, lanzando frases vacías que buscaban justificar lo injustificable. Su voz era aguda, desesperada, y cada palabra dejaba claro que, en su mundo, todo se resolvía echando culpas. Pero ya no me afectaban. La veía como realmente era, una mujer que, por proteger a su hijo, cruzó todos los límites. Y ahora, al verse descubierta, solo podía escupir veneno. Ya no tenía poder sobre mí. Mi padre pidió a su abogado que iniciara acciones legales de inmediato, sin perder un solo minuto. Le dictó los hechos con precisión, frialdad y una rabia contenida que se notaba en cada palabra. Iban a pagar por lo que habían hecho, no solo moralmente, sino judicialmente. No era venganza. Era justicia. Y yo necesitaba verla ocurrir para poder volver a confiar en algo, en alguien, incluso en mí misma. Al revisar movimientos bancarios antiguos, descubrieron préstamos solicitados en mi nombre, hechos sin mi conocimiento ni consentimiento. Los contratos tenían mis datos, mi firma, pero no eran míos. El abogado lo confirmó, falsificación documental. La situación era aún más grave de lo que imaginábamos. Ya no se trataba solo de robo, sino de suplantación, de estafa, de un delito consumado que podría llevar consecuencias penales. Yo no podía creer hasta dónde habían llegado. Y más grave aún, firmas falsificadas. Mi letra imitada con torpeza, los trazos copiados, los detalles inventados. El perito que consultaron por teléfono no necesitó ver demasiado para confirmar que no era yo. Cada documento era una prueba más de la red de engaños que Julián y su madre habían construido pacientemente. Y mientras yo compraba ropa para el bebé o preparaba la habitación, ellos firmaban papeles a mi nombre. Era como vivir en una película, pero el guión lo habían escrito ellos. Yo me quedé sin palabras, nunca imaginé semejante traición. El silencio que siguió a esa última revelación fue más doloroso que cualquier grito. Me preguntaba si alguna vez me amó, si alguna vez fui algo más que un medio para un fin. Sentía rabia, sí, pero también una tristeza tan honda que me dolía físicamente. No era solo perder un marido. Era perder la historia que habíamos construido. Perder la versión de mí que creyó que todo era real. La policía acudió al hospital para tomar declaración, después de que el abogado formalizara la denuncia. Entraron 2 agentes con rostro serio y trato firme, acostumbrados a estas escenas de quiebre familiar, pero aún así mostrando respeto. Me hicieron preguntas, tomaron notas, pidieron documentos. Yo respondía todo como en automático, como si fuera otra persona viviendo aquello. Porque en realidad, la Laura que entró embarazada en ese hospital, ya no existía. Julián negaba todo, pero cada prueba lo hundía más, como si no supiera que ya no tenía escapatoria.
Sus palabras se contradecían, sus justificaciones se volvían absurdas frente a los documentos, los movimientos bancarios, las firmas falsificadas. Intentaba aferrarse a cualquier versión que lo salvara, pero la verdad era demasiado contundente. Su nerviosismo crecía con cada pregunta de los agentes, y yo lo veía derrumbarse, no con compasión, sino con la frialdad de quien ha dejado de amar. Porque a veces, el amor muere de golpe. Mi suegra decía que lo hacía, por el bien del nieto, como si robar, mentir y manipular fueran actos de abuela ejemplar. Sus argumentos eran patéticos, desesperados, y cada vez que hablaba se cavaba más hondo su propio agujero. Afirmaba que no querían que yo sufriera, que todo lo hicieron para protegerme, pero sus ojos evitaban los míos. Sabía que estaba mintiendo. Sabía que se había pasado de todos los límites y que ya no había marcha atrás. Mi padre pidió medidas cautelares para impedir que se acercaran a mí, actuando con la rapidez y contundencia de quien entiende que el daño solo se detiene cuando se pone un muro claro. El abogado preparó la solicitud en tiempo récord, y en menos de 24 horas ya se había emitido la orden provisional. Yo no tuve que mover un dedo, él lo hizo todo por mí. Su protección fue mi escudo en medio del caos. Y por primera vez, sentí que alguien realmente me defendía sin condiciones. El hospital restringió el acceso de ambos al área de maternidad, cerrando las puertas que antes se abrían para ellos con total libertad. Nadie más podía pasar sin autorización escrita, y cada intento de contacto fue bloqueado por seguridad. Las enfermeras me hablaban con más ternura, como si entendieran que no solo me recuperaba físicamente, sino también emocionalmente. Me traían té caliente, me ofrecían silencio. Yo, por fin, podía respirar sin miedo a que ellos entraran. Mi padre organizó mi traslado a un apartamento suyo en Madrid cuando recibiera el alta, un lugar luminoso, seguro, y sobre todo, solo mío. No quiso que volviera a la casa donde había vivido con Julián, donde cada rincón respiraba mentiras. Me prometió que allí podría comenzar de nuevo, con mi hija en brazos y la dignidad intacta. Era una forma de decirme, ya no tienes que mirar atrás. Y yo, aunque aún rota, agradecí tener un lugar para reconstruirme. Julián me enviaba mensajes desesperados diciendo que solo intentaba protegerme, intentando torcer la historia para presentarse como víctima. Cada palabra era un insulto a mi inteligencia, un intento patético de manipulación emocional. No los respondí. No lo bloqueé, porque quería guardar cada mensaje como prueba, como escudo, como testimonio de lo que nunca más permitiría. Leía sus palabras sin sentir pena. Solo asco. Y un cansancio infinito. Yo ya no sabía si llorar o gritar del dolor, si romper todo o abrazar a mi hija como único salvavidas. Había momentos en que el pecho se me cerraba, en que la rabia me quemaba por dentro, en que me preguntaba cómo no vi nada. Pero entonces la miraba a ella, dormida, frágil, perfecta, y me recordaba que ahora no era solo yo. Tenía que levantarme, aunque fuera a trozos. Porque ella merecía una madre fuerte, libre, y despierta. El abogado descubrió que parte del dinero había sido usado en apuestas y compras personales, gastos que no dejaban lugar a dudas sobre el nivel de irresponsabilidad de Julián. No eran pagos de deudas médicas, ni ayudas familiares, ni emergencias. Eran relojes de lujo, noches en casinos, transferencias a cuentas desconocidas. Todo mientras yo recortaba gastos pensando en la cuna, en las vacunas, en el futuro. No había error. Había ambición. Mi suegra también había usado mi nombre para abrir una tarjeta adicional, gastando sin control en joyas, tratamientos estéticos y restaurantes de lujo. La cuenta estaba a mi nombre, pero las compras no eran mías, y cada recibo era una nueva traición. El banco colaboró entregando los registros, y el abogado sumó todo al expediente judicial. Yo me sentía ultrajada, violada en mi intimidad más profunda. No solo me robaron el dinero, me robaron el nombre, la voz, la libertad. Cada revelación era una puñalada más, y aunque ya no sangraba como antes, dolía de otra forma, honda, seca, silenciosa. Era el dolor de ver tu vida desmontada con pruebas, papeles, números.
Ya no podía fingir que todo había sido un malentendido. Era una estafa emocional, económica y psicológica. Y por mucho que doliera, también era mi liberación. Porque ya no había lugar para dudas. Solo para justicia. Yo inicié los trámites de divorcio desde la cama del hospital, aún con los puntos del parto frescos y el cuerpo agotado, pero con la mente más clara que nunca. No había espacio para titubeos ni sentimentalismos. Esa relación ya estaba muerta y sepultada por las pruebas, las mentiras, los silencios. Firmé cada documento con la misma mano temblorosa que acariciaba a mi hija, como si con cada rúbrica me arrancara una capa de engaño. La abogada me hablaba con firmeza y respeto, sin compasión innecesaria. Yo ya no quería consuelo. Quería verdad. Mi padre me acompañó en todo momento, sin dejarme sola ni un minuto, como si al apartarse temiera que algo pudiera quebrarme otra vez. Se convirtió en mi escudo, mi voz cuando yo no podía hablar, mi claridad cuando la mente se nublaba de recuerdos. Le vi hacer llamadas, leer contratos, redactar correos con una concentración implacable. Pero también le vi llorar en silencio cuando pensaba que yo dormía. Porque para él, esto no era un asunto legal. Era el alma de su hija rota. Julián intentó entrar por la noche, pero seguridad lo detuvo en la puerta del hospital sin darle opción a discutir. Venía con flores, como si un ramo pudiera tapar 9 meses de engaños y robos sistemáticos. Gritó mi nombre, dijo que quería ver a su hija, que merecía explicarse. Pero ya no era él quien decidía. Su derecho a opinar había caducado en el instante en que decidió vivir de mis espaldas. Y yo ya no quería verle jamás. Comenzaron amenazas de su familia diciendo que yo arruinaba la vida de su hijo, como si él no la hubiera destruido primero con cada mentira, cada firma falsificada, cada euro robado. Los mensajes eran largos, culpabilizadores, llenos de reproches y frases manipuladoras. Pero esta vez no me afectaron. Sabía que eran parte del mismo patrón de abuso, disfrazado de preocupación. Mi padre y el abogado registraron cada mensaje. No íbamos a dejar nada al azar. Pero la investigación mostró que llevaban 9 meses viviendo de mi dinero, con un descaro que solo es posible cuando se cree que nunca se será descubierto. No solo usaron mi nombre, usaron mi confianza, mi amor, mi embarazo. La cuenta bancaria era su fuente de vida, su modo de mantener un estatus que nunca se ganaron. Cada euro que mi padre había depositado fue convertido en lujo, apariencia, mentiras. Y yo, mientras tanto, creía que éramos una familia. El juez autorizó una orden de alejamiento provisional y por primera vez desde que todo empezó, sentí una protección real y legal alrededor mío. Nadie podía acercarse sin consecuencias. Julián y su madre quedaron formalmente notificados, y el peso de la ley empezó a sentirse sobre sus hombros. Yo dormí esa noche sin miedo a sobresaltos, sin imaginar que podían irrumpir en cualquier momento. Era una victoria pequeña, sí, pero era mía. Yo empecé terapia para entender cómo había permitido tanto control, tanta invasión, tanta ceguera voluntaria. No era para culparme, sino para recuperar mi voz, mi criterio, mi fortaleza. Descubrí que no estaba sola, que muchas mujeres pasan por lo mismo sin saberlo, sin poder nombrarlo. Había sido víctima de manipulación emocional, económica y psicológica. Pero también era sobreviviente. Y eso me lo repetía cada día, como un mantra que me devolvía la identidad. Cada día, con mi hija en brazos, intentaba reconstruirme un poco, desde lo más profundo. A veces solo podía levantarme, ducharme y darle de comer. A veces me atrevía a salir a la terraza y respirar sin llorar. Pequeños pasos que nadie veía, pero que para mí eran gigantes. Ella me miraba con esos ojos nuevos, inocentes, y me recordaba que el futuro ya no dependía de nadie más. Era mío. Y lo iba a construir con verdad. Mi padre me dijo, no perdiste dinero, hija. Perdiste a alguien que nunca mereció estar contigo. Y esa frase se me quedó grabada como un bálsamo que cerraba heridas sin ruido. Porque tenía razón. El dinero se recupera.
Lo que dolía era haber compartido la vida con un farsante, haber creído en gestos que no valían nada. Pero ya no más. Ahora veía todo con otros ojos. Y por fin entendía que perder a quien te traiciona no es perder, es salvarte. 9 meses después, ya divorciada y libre, entendí que a veces la mayor traición nace dentro de la propia casa, y que abrir los ojos salva vidas. Vivía en el apartamento de mi padre, trabajaba desde casa, cuidaba de mi hija con amor y sin miedo. Aún llevaba cicatrices, sí, pero también una fuerza nueva que jamás imaginé tener. No volví a saber de Julián. No quise. Porque mi historia no terminaba en él. Apenas comenzaba, en mí.